Ecos del Magisterio presenta el editorial. Muy buen día, un saludo muy especial para todos los oyentes de este programa del Magisterio, que cada sábado llega a ustedes, maestros y maestras. El movimiento pedagógico como utopía del Magisterio colombiano, un artículo que escribí para nuestra revista Utopía Pedagógica y quiero compartir la reflexión en el día de hoy. Todo acto educativo es un acto político y ético, afirma Freire. Una de las tareas de los maestros y maestras actualmente es revitalizar el movimiento pedagógico que convocó a maestros, intelectuales y sindicalistas en torno al maestro como trabajador cultural y en torno a la pedagogía como un saber de resistencia política para la defensa de la educación pública, cuya emergencia histórica se inicia a finales de la década de los 70 y se consolida en la década siguiente, alcanzando su visibilidad institucional en el 12º Congreso de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, hacia el año 1982 en el Congreso de Bucaramanga, representado en un escenario agonista de lucha y discusión para dirimir el dilema entre la política y la pedagogía. El movimiento pedagógico se ha ido configurando con la creación de la revista Educación y Cultura, fundada sobre los planteamientos de política educativa y la relación entre pedagogía y política. Vale la pena rescatar algunas visiones, entre ellas está la oposición al pedagogicismo que buscaba reducir el movimiento pedagógico a solo pedagogía pura y no atender las condiciones concretas en que se desarrolla la educación en el país, frente al gobierno, frente a la política imperialista, frente a las situaciones concretas en que vive el maestro, la situación de la escuela, los programas, el poder del Ministerio de Educación, que siempre ha sido fatídico en la historia educativa contemporánea de Colombia. Otro hito fruto del movimiento pedagógico fue la incidencia en la Ley General de Educación de 1994, los principios fundamentales allí consagrados. Hay que entender que la educación no está manejada por la pedagogía. La educación en Colombia está manejada por la política del gobierno de turno. Se puede hablar y hacer lo que quiera, pero se necesita un movimiento, un proceso, un trabajo conjunto que incida sobre la política nacional. La crisis actual es la más grave crisis de la historia de la educación en un siglo. Esto no tiene precedentes y la crisis está manejada por la política neoliberal y esta política significa un atentado contra la pedagogía y contra el trabajo de los maestros, porque la política educativa del gobierno obedece a las necesidades estratégicas de una economía al servicio de los grandes monopolios imperialistas. La OCDE impone una educación estandarizada y un currículo único. Por eso se nos mide a través de estándares, de indicadores y se nos implementa a trabajar los DBA, el PTA y el STEM. Esta política neoliberal rechaza y niega nuestros sueños y nuestras utopías de maestros y maestras. Revivir el movimiento pedagógico implica que el magisterio tenga seguridad laboral, pero también ese trozo de poder que es la autonomía. Luche por recuperar la vigencia de la Ley General de Educación, aplicando sus principios fundamentales, los fines y objetivos de la educación colombiana, la autonomía curricular, los elementos de los niveles educativos, las áreas obligatorias y fundamentales, el gobierno escolar, los planes de estudio, los proyectos educativos institucionales. Además, nos invita a fortalecer y trabajar sobre los puntos fundamentales que están contenidos en las 10 tesis del movimiento pedagógico que recapitulan todo un programa de largo alcance en el terreno de la pedagogía y de la lucha por una nueva educación y de unos contenidos científicos que le sirvan al desarrollo del país. La necesidad de utopía del movimiento pedagógico como evento pasado, pero sobre todo como evento de la historia presente, está constituido por unas huellas de resistencia cultural, subjetiva y propositiva que en nuestro concepto aportan a la construcción de formas de resistir hoy, así como de experimentar otros caminos diferentes de intervenir y de apropiar la cultura, la práctica pedagógica y la política educativa. Como lo expresa Freire, si los sueños mueren y la utopía también muere, la práctica educativa ya no se relaciona con la denuncia de una realidad malvada y el anuncio de una realidad menos vergonzosa, más humana.
parafraseando a Gramsci, nos invita a pensar, maestro no es solo el que enseña en escuela, sino que el verdadero maestro, el educador, es aquel que representa la conciencia crítica de la sociedad. Como educadores, necesitamos suscitar otros nuevos modos de pensar. Como intelectuales, requerimos de la capacidad de enfrentar los problemas que afectan a las clases sociales y dar respuesta a ellos. En este sentido, podemos afirmar que el intelectual orgánico de Gramsci aparece cuando se comporta desde la solidaridad de clase, es decir, asume la relación estrecha que lo une con la clase de la que es representante. El intelectual orgánico requiere de altos niveles de conciencia para impulsar el disenso y el cuestionamiento. Del mismo modo, entender que si la práctica de aula son prácticas de investigación, Semelman nos propone que la práctica de investigar exige abrir los ojos a lo real por el control de los condicionamientos experienciales, ideológicos, teóricos e institucionales. Y aquí la necesidad de pensar en la autonomía del sujeto conocente o que conoce y de su voluntad para transformar. Solo de este modo es posible un sujeto constructor de nuevas realidades. Como denuncia al estilo Freire, hay que decir que sobre la base de la educación hay gente que está con el imperialismo y que se autodenominan miembros del movimiento pedagógico. Hoy, los maestros y maestras, herederos del movimiento pedagógico, tenemos la tarea de sentir identidad colectiva, de movilizarnos como comunidad epistémica en torno al saber pedagógico, integrar círculos pedagógicos de estudio sobre políticas educativas, promover espacios académicos, culturales y de integración comunitaria, buscar la manera de relacionar la escuela con su entorno y ser sensibles ante la realidad social. La práctica del maestro no puede reducirse a transferir información o compartir recetas metodológicas. La práctica docente es histórica, implica percibir la potencialidad del presente, es decir, descubrir el futuro en lo real de hoy. Muchas gracias.